Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por un servidor, Uriel López Ríos, por el hermano Daniel Machado, la hermana Perla de la Cruz y el hermano Eliasib Esteban. Somos de la licenciatura en Teología Online, la generación 7, en la materia apologética, impartida por el profesor Jonathan Castellón. Y bien, vamos a exponer el tema aportes de la cosmovisión cristiana a la ciencia moderna. Y bueno, para dar inicio a este tema desde una mirada apologética, la relación entre la fe cristiana y la ciencia no debe entenderse nunca, hermanos, como un conflicto, sino como una profunda armonía que ha nutrido el pensamiento y el desarrollo del conocimiento humano. En la apologética cristiana busca dar razón a la fe que se nos manifiesta en 1 de Pedro 3:15, donde no rehuimos del diálogo con la razón ni con la investigación científica, sino al contrario, se reconoce a Dios como creador del universo y que ha dotado a la realidad de un orden racional y que puede ser descubierto y comprendido por el ser humano, que fuimos creados, ¿verdad?, a su imagen y su semejanza, como lo dice el libro de Génesis 1, 26 al 28. Entonces, lejos de oponerse al avance científico, la cosmovisión cristiana sentó las bases filosóficas y teológicas para un mayor desarrollo, para un mayor florecimiento. Y durante varios siglos, los teólogos y pensadores cristianos afirmaron que el universo no es divino ni tampoco es caótico, sino que es una creación buena, es una creación ordenada y es una creación que tiene que ser gobernada por leyes que reflejen la sabiduría de Dios. Entonces, esta creencia impulsó a la idea de que el mundo es intangible y por lo tanto es digno de un estudio sistemático. Así, la ciencia moderna, lejos de surgir en un vacío ideológico, brotó del suelo fértil de una cultura cristiana que afirmaba tanto la racionalidad del cosmos como la capacidad humana del poder conocerlo. Por tanto, en esta primera parte vamos a explorar los fundamentos teológicos y filosóficos que la fe cristiana ofreció como plataforma para el surgimiento de lo que hoy llamamos ciencia, destacando como esta cosmovisión no solo fue compatible con el conocimiento científico, sino que lo motivó y, aparte de motivarlo, también lo sustenta. Y quiero hablar primero de los fundamentos teológicos. Dice aquí que Dios es racional y es ordenado. El cristianismo propone un Dios que creó el universo con leyes estables e inteligibles. El Creatio ex nihilo, que es el universo no es divino, sino una realidad contingente con existencia propia. Y la motivación científica. Esto permitió, hermanos, investigar la naturaleza sin temor a invadir lo sagrado. El ser humano es formado a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y es que a esto le llamamos racionalidad compartida. Si Dios es racional, el ser humano comparte esa misma racionalidad y nosotros podemos descubrir las leyes. Y vemos que se habla de leyes en la Biblia desde el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán, puedes comer de todos los árboles, menos de este árbol que está en el centro, que es del bien y del mal. De este tú no puedes comer. Desde ahí vemos una ley que es corrompida por el ser humano. Él no compartió la racionalidad, pues que debió de haber compartido, ¿no?, con el Señor. Y ahí se rompe la primera ley, o un mandamiento, por así decirlo. Tenemos también ligado a esto la capacidad del descubrimiento. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué tiene que pasar esto? Entonces, la razón humana puede comprender la creación divina.
Vemos otras personas que ven la ciencia como adoración. Y hablo de personas científicas como Isaac Newton y también como Kepler, que venían o veían su trabajo, lo veían como una forma de glorificar a Dios, como investigando lo que ya Dios ya había propuesto o hecho. Hay científicos cristianos que hacen contribuciones, como lo mencioné Isaac Newton. Él era profundamente religioso y él escribe, y es algo que me da mucha risa, porque él escribe más teología que ciencia. Está Johannes Kepler, que él hace una nota que es muy bonita esta nota, porque él dice, pensando los pensamientos de Dios después de él. Es decir, que ya hubo alguien que pensó lo que él está pensando, y ese ser se llama Dios. Él ya pensó y él solamente está repensando lo que Dios ya había pensado. Y Galileo Galilei, que él creía en la armonía entre la fe y lo que era también la razón. Y hay otros más científicos que yo les puedo estar mencionando, hermanos, pero esto va ligado a Dios. Dios no se va. Dios siempre es el centro de todo pensamiento, desde el antes hasta el después y el ahora. Hay un pensamiento de otros teólogos, otros científicos, y todos van ligados siempre al pensamiento que Dios ya tuvo primero. Por ejemplo, yo veía en un documental de alguien que pensaba hacer la vida humana, darle vida a otros humanos mediante la ciencia. Y ese pensamiento es un pensamiento repensado, porque el que ya nos dio la vida se llama Dios. Amén. Gregor Mendel es un monje agustino considerado padre de la genética. Su vida monástica le permitió realizar muchos experimentos que hasta el día de hoy siguen siendo enseñables, ¿no? en las secundarias, más que nada en la ciencia. Está Blaise Pascal. Este es matemático y es físico, y él integra mucho lo que es la fe y la ciencia, porque ese es su pensamiento principal. Y voy a cerrar con Michael Faraday. Él, hermanos, sus descubrimientos fueron en la electromagnética. Y todo lo que él hizo, hermanos, fueron motivados. Cada pensamiento, cada descubrimiento que él aporta a la ciencia mediante la electromagnética fue derivado de la fe cristiana. Ahora hablemos sobre los aportes históricos del cristianismo a la ciencia. Y este es un tema que pone de relieve cómo ciertas ideas fundamentales del cristianismo contribuyeron al desarrollo del pensamiento científico. Y comencemos hablando acerca del cosmos ordenado. El cristianismo propone que el universo fue creado con logos, es decir, con razón y coherencia. Esta concepción implica que el mundo no es un caos impredecible, sino un sistema ordenado creado por un Dios racional. Esto alentó a los primeros científicos a buscar leyes en la naturaleza, convencidos de que esas leyes podían ser descubiertas y comprendidas por la razón humana. Es en este contexto que el universo se volvió objeto legítimo de estudio, no por curiosidad o superstición, sino por la creencia en un orden divino accesible a la mente humana. Esto nos lleva obviamente a hablar de la dignidad humana. Y es que como cristianos sostenemos, creemos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual le otorga una capacidad intelectual única y una responsabilidad moral. Esta dignidad intrínseca elevó la valoración del conocimiento y del trabajo intelectual, a diferencia de otras cosmovisiones que reservaban el saber para castas o élites selectas. El cristianismo alentó la idea de que todo ser humano podía buscar la verdad y entender el mundo como parte de su vocación espiritual. Y obviamente todo esto basados en un fundamento bíblico.
Y es que la Biblia, lejos de ser un obstáculo, estableció precedentes favorables para el estudio de la naturaleza. En ella se describe al mundo como bueno, creado por Dios y por tanto digno de exploración. Además, se encuentra la invitación al ser humano a dominar la tierra, no en un sentido destructivo, sino como administrador, como un mayordomo responsable de la creación. Esta visión fomentó una actitud investigadora y activa frente al entorno natural. Pero, ¿cómo se logró la preservación y transmisión del conocimiento durante la Edad Media? Y este fue un papel clave del cristianismo, especialmente a través de los monasterios medievales. Lejos de la imagen de oscurantismo, los monasterios funcionaron como centros de conservación cultural. Monjes y teólogos copiaron manuscritos, conservaron obras de la antigüedad clásica y mantuvieron vivas las lenguas y el saber. De allí evolucionamos a las universidades medievales. Muchas de ellas fueron bajo el auspicio directo de la iglesia, fueron fundadas bajo el auspicio directo de la iglesia. Instituciones como las universidades de París, Bolonia y Oxford surgieron como espacios de debate intelectual donde la filosofía, la teología y la naciente ciencia podían coexistir. En estos centros se discutían ideas claves sobre la naturaleza, la lógica y las matemáticas. Además, en ciudades como Toledo, en España, se dio un fenómeno clave: las traducciones de textos griegos y árabes. Eruditos cristianos, en colaboración con judíos y musulmanes, tradujeron al latín obras fundamentales de Aristóteles, Galeno, Avicena y otros. Este intercambio enriqueció el conocimiento europeo y sentó las bases del renacimiento científico. Ahora bien, el cristianismo no solo conservó conocimiento antiguo, también fomentó un nuevo enfoque, y es el método científico. En este sentido, se impulsó la observación empírica entendida como el estudio directo de la naturaleza, concebida como obra de Dios. Observar al mundo era, en cierta forma, acercarse al pensamiento divino. Esto se complementaba con la hipótesis, es decir, la formulación de ideas basadas en la razón, no en la superstición o la autoridad ciega. Luego venía la experimentación necesaria para verificar esas hipótesis y distinguir entre lo verdadero y lo falso. Finalmente se llegaba a la conclusión, el descubrimiento de leyes naturales que para muchos científicos cristianos eran expresiones del orden divino. Este contexto dio lugar a la aparición de ciertos científicos destacados. Podemos mencionar a Gregor Mendel, monje agustino y padre de la genética moderna. Podemos mencionar también a Georges Lemaitre, sacerdote católico y autor de la teoría del Big Bang. Y, y también podemos mencionar a Louis Pasteur, ferviente creyente y pionero de la microbiología. También a Nicolás Steno, obispo y fundador de la geología moderna. Y Ruder Boskovic, sacerdote jesuita y precursor de la física atómica. Todos ellos integraron su fe con una rigurosa práctica científica. Finalmente, al hacer un resumen de los aportes del cristianismo, podemos destacar 4 elementos esenciales. En primer lugar, su cosmovisión racional. El cristianismo promovió la idea de un universo ordenado y comprensible, lo cual incentivó la búsqueda de leyes naturales. En segundo lugar, las instituciones educativas. A través de universidades, monasterios y centros de estudios se preservó, organizó y expandió el conocimiento durante siglos cruciales de la historia europea. En tercer lugar, la afirmación de la dignidad intelectual del ser humano. La creencia en una razón humana capaz de descubrir verdades fue fundamental para legitimar la investigación científica. Y por último, el impulso del método científico, que permitió el avance sistemático del conocimiento mediante la observación, la lógica y la verificación. Y es que debemos entender que, lejos de ser un obstáculo, el cristianismo histórico fue una matriz fértil para el surgimiento de la ciencia moderna.
Su visión del mundo y del ser humano preparó el terreno para siglos de descubrimientos que, en muchos casos, nacieron de una fe profundamente racional. Científicos cristianos y su motivación teológica. Muchos científicos han sido profundamente influenciados por sus creencias, por sus convicciones religiosas, espirituales y específicamente por su fe cristiana. El enfoque entre la ciencia y la teología ha dado lugar a descubrimientos varios, innovadores y avances que aún continúan impactando el conocimiento humano. Dentro de la cosmovisión cristiana contra otras visiones del mundo, nos podemos hacer una pregunta guía. ¿Cuáles son los principales aportes que la cosmovisión cristiana ha hecho al desarrollo de la ciencia moderna? Bueno, en el marco de sentido, la fe cristiana ha proporcionado un marco de sentido, de propósito, de base ética para la ciencia, mientras que la ciencia con conciencia ha promovido una interpretación del universo, el ser humano y el conocimiento que fomenta una ciencia responsable. Uno de los principios fundamentales que guiaron a los científicos fue la idea de un universo que se puede explicar. Esto precisamente porque entendemos que Dios es un Dios racional. Esta premisa motivó a la búsqueda del orden, a darle una explicación a la precisión, a la coherencia y fueron llevando a importantes descubrimientos en física, astronomía, biología, química y científicos aún destacados por su influencia cristiana. Podemos tener un contraste entre otras cosmovisiones. Por ejemplo, el materialismo nos dice que todo proviene del azar y que no hay ningún propósito, mientras que también debilita la confianza en que nuestros razonamientos conduzcan a la verdad. Se contrapone el cristianismo con este argumento del cosmos bíblico del 2023, en donde dice que la ciencia no puede abordar todas las preguntas existenciales y éticas. Mientras que el panteísmo y las religiones orientales, el mundo físico es una ilusión para ellos y es irrelevante espiritualmente. Esto puede desincentivar el estudio del mundo natural, el que vemos, y el desarrollo científico. A esto el cristianismo le dice que valora la creación como algo real, como algo bueno y algo digno de estudio. Numerosos científicos cristianos han dejado un legado imborrable a la ciencia. Entre ellos se encuentran Isaac Newton y Gregor Mendel, a los que estaremos citando y refiriendo en esta presentación. Newton, conocido como uno de los fundadores de la física moderna, declaró que no veía contradicción entre fe y ciencia. Defendía que la Biblia no tenía el objeto de enseñar astronomía, sino de cómo ir al cielo. Mientras que Gregor Mendel, un monje agustino, su dedicación a la ciencia surgió de su profunda fe en el estudio de la naturaleza. Esta era una forma de acercarse a Dios. La motivación teológica en la ciencia contemporánea sigue siendo relevante. En el siglo XXI, la relación entre la fe cristiana y la ciencia aún se discute. Algunos argumentan que estas áreas no son compatibles en absoluto, mientras que los científicos cristianos continúan viendo a la investigación científica una forma de honrar a su creador. Los científicos cristianos encuentran en su fe una fuente de inspiración para explorar temas como la bioética, la astrofísica y el medio ambiente. En cuanto a la teología cristiana, esta aporta una perspectiva única a la bioética. En cuestiones, por ejemplo, como la investigación en la genética y la clonación. A menudo los científicos cristianos recurren a principios bíblicos para tomar decisiones que respeten la dignidad humana. Mientras que la astrofísica, por ejemplo, podemos encontrar el estudio del universo, que continúa siendo un campo en que la fe cristiana se desempeña con un papel motivador. La idea es que
el universo pues fue creado por Dios, y esto inspira a que muchos investiguen acerca de los orígenes, acerca del origen del cosmos. Explorando también pues algunos conceptos, algunas leyes, y la conexión pues entre la fe cristiana y la ciencia aún sigue siendo un tema profundamente relevante. Esto proporciona siempre pues un diálogo entre lo que son los científicos cristianos y los que no lo son. Podemos encontrar entonces un universo que es ordenado y racional, y por lo que la creencia de ese universo para la ciencia es la base de su estudio. Citamos en Colosenses 1, 16 y 17 que indica que en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo que algunos curiosos, como los científicos, entonces quieren descubrir de dónde viene cada una de las cosas creadas, cada una de las cosas que nos rigen. Podemos encontrar entonces, finalizando ya, a los científicos cristianos con esta motivación teológica: la fe, la adoración y el llamado. La fe como una motivación, esto en cuanto a sus convicciones espirituales que impulsan, ¿verdad?, a grandes científicos. El estudio como una adoración cuando ellos lo utilizan para glorificar a Dios, y la ciencia como un llamado, que es un servicio a Dios mediante el cual ellos pueden hacer descubrimientos científicos. Hola, bendiciones compañeros. Pues yo soy Leslie Esteban y voy a continuar con la exposición. Como ya hemos escuchado muchas veces, que la fe cristiana es un obstáculo para el progreso científico, que ciencia y religión están en guerra y que un verdadero científico no puede ser creyente. Esta idea, que se ha arraigado en la cultura popular, no solo es históricamente falsa, sino filosóficamente insostenible y teológicamente errada. En esta última parte de la exposición vamos a demostrar cómo esta cosmovisión cristiana no ha sido enemiga de la ciencia, sino su mejor aliada, ofreciendo un marco coherente, ético y racional, que hizo posible el surgimiento de la ciencia moderna. Y además, compararemos con otras cosmovisiones para evidenciar que ninguna otra visión del mundo ha dado un terreno tan fértil para la investigación científica como lo ha hecho el cristianismo bíblico, a diferencia de otras cosmovisiones como el materialismo, que éste sostiene que el universo y la vida surgieron por azar, sin propósito. Esto debilita la confianza en que nuestras capacidades racionales pueden acceder a la verdad objetiva, o como el panteísmo y algunas otras religiones orientales, ven al mundo físico como una ilusión o algo divino que no se debe de estudiar. Entonces, ay, ay, ¿por qué el cristianismo favoreció la ciencia? Bueno, estas tres ideas resumen por qué el cristianismo favoreció la ciencia. Primero, el universo es real, no es una ilusión, no es algo que deba negarse o desprenderse espiritualmente, sino que puede ser investigado. Segundo, el cristianismo distingue claramente entre creador y creación. Esto permite que el mundo se estudie libremente sin caer en idolatría. Y tercero, el universo tiene un orden y tiene propósito, porque fue creado por un Dios racional. Esto da la confianza para buscar leyes, patrones y sentido de la naturaleza. Y como dice Génesis 1, 26 y 27, fuimos creados a imagen de Dios. Por tanto, tenemos la capacidad racional para conocer y comprender lo creado. Entonces, principios cristianos que favorecen esta ciencia. Bueno, aquí vemos 5 principios esenciales que la cosmovisión cristiana aportó al desarrollo científico. 1. El universo es racional. Dios creó un cosmos ordenado, no un caos. El creador está separado de la creación. Esto liberó a los científicos de temores supersticiosos. 3. Tenemos esta capacidad racional. Somos seres pensantes, capaces de descubrir verdades. 4. Existe una ética objetiva. La fe provee límites morales para el uso del conocimiento. Y una clave de esto pues, es la bioética, por ejemplo. 5. Hay una motivación espiritual. Muchos científicos vieron su labor como una forma de glorificar a Dios. Bueno, estas ideas no son abstractas.
explican por qué la ciencia floreció en el mundo cristiano y no bajo otras cosmovisiones. Entonces, la fe cristiana y la ciencia, ¿son compatibles o son enemigos? Bueno, en esta diapositiva responderemos directamente el mito cultural. ¿Puede alguien ser científico y creyente? La historia lo dice claramente que sí. Isaac Newton, el gran físico, escribió más sobre teología que ciencia. Gregory Mendel, padre de la genética, era un monje. Kepler decía o pensaba esto: los pensamientos de Dios después de él. Pascal y Faraday también son profundamente o fueron profundamente cristianos. Y hoy tenemos a Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, quien profesa abiertamente su fe. Como dice John Lennox, el conflicto no es entre ciencia y fe, sino entre cosmovisiones, el teísmo y el naturalismo. La ciencia no está en guerra con Dios. El cristianismo dio las raíces filosóficas y morales que la ciencia necesitaba. Ahora, un análisis crítico. Y aunque mis compañeros presentaron fundamentos teológicos, datos históricos y ejemplos de científicos cristianos, faltaba enfrentar directamente el mito moderno, que ciencia y fe se excluyen. Entonces, esta parte complementa esta laguna. Demuestra que el verdadero conflicto es entre el naturalismo sin Dios y la fe de un creador racional. Aquí cerramos con esta afirmación clara. El verdadero conflicto no es entre fe y ciencia, sino entre las cosmovisiones, como bien ya les había comentado. El naturalismo no puede explicar por qué la ciencia funciona. ¿Por qué confiar en la razón si todo es protocolo, producto del azar? En cambio, el cristianismo ofrece una visión coherente del mundo y del ser humano, un universo ordenado, mente racional, propósito y ética. Así que no solo decimos que la fe cristiana es compatible con la ciencia, sino que afirmamos que fue su cimiento. La ciencia moderna nació en un suelo cristiano, porque solo el cristianismo ofreció las condiciones necesarias para su surgimiento. Entonces, ¿qué conclusión, qué conclusión llegamos? Para cerrar, sin cristianismo no habría ciencia moderna. Universidades como Oxford, Cambridge y Harvard fueron fundadas por cristianos. Monasterios medievales conservaron el saber antiguo y sentaron las bases del método científico. La fe cristiana valoró el orden, la razón, la dignidad humana y el propósito. Así que hoy alguien dice que ciencia y fe son incompatibles, no solo ignora la historia, sino que niega las raíces mismas de la ciencia. Por eso decimos, la fe cristiana no es un obstáculo, sino el cimiento de la ciencia moderna. Y bueno, vamos finalmente, estas son algunas de las fuentes que sustentan lo que hemos dicho. Historiadores como Brooke, como Harrison, como Number, apologistas como Lennox y Plantinga, y por supuesto, la Biblia como base teológica de todo lo que hemos dicho. Todas estas referencias nos permitieron afirmar con convicción que que la cosmovisión cristiana fue, es y seguirá siendo un fundamento sólido para el conocimiento, la investigación y la ciencia responsable. Esa ha sido toda nuestra parte. Dios me los bendiga. Eh, Maestro, hermanos, saludos. Esta es nuestra participación del equipo número 3.